Eres un director y tienes cortos. Vi que tenías otro corto que se llama algo en una alberca. El Arenal. El Arenal. Sí, sí. Entonces, Que lo filmé recientemente. Ajá. Sí, sí. Entonces, justo lo que me da curiosidad, porque yo he pasado por ahí, o quizás todavía estoy ahí, es... Tú tienes un montón de proyectos que diriges y cosas, no sé qué, pero ¿cómo al final se pagan las cuentas? O sea, ¿cómo al final decido cuál voy cuál voy a estar tratando de levantar? Claro, tratando de levantar y cómo lo levantas al final, porque, Pues- porque vi que tenías cruz grande, ¿no? No son cortos chicos. Pues sí, o sea, digamos, ha sido un proceso como de cada proyecto. Digamos que el corto de la patineta en particular fue el primer corto que yo hice cuando llegué a vivir aquí a la Ciudad de México. Yo no soy de aquí, soy de Querétaro. Y ese corto lo hice con un crowdfunding, ¿no? Entonces, ese corto en particular sí fue como que yo no me sentía todavía como listo de aplicar a un fondo público porque no me sentía como... O sea, los cortos que había hecho antes habían sido con un celular, con muy bajo presupuesto ahí en la ciudad donde crecí. Y yo no me sentía como con la suficiente trayectoria como para aplicar a un fondo público, ¿no? De esos de gobierno que dan ya 700,000 pesos para un corto, una cosa importante. Entonces ese corto en particular lo produje con un crowdfunding. Es que no sé si te ha tocado, pero es como un proceso muy desgastante de... Eso es horrible, Es yo lo horrible, detesto. ¿no? De andarle escribiendo. Yo me acuerdo que le escribí a mis amigos de la secundaria, de la No primaria. mames, así todo de- el mundo que tenías, si te metiste en Facebook. Sí, así hola, ¿te acuerdas de mí? Ahora hago cine, no me quieres... Así, y de pronto ahí, poquito a poquito se ¿Y juntó. cuánto levantaste? Ese corto costó 50,000 pesos en efectivo, pero tuve varios apoyos en... Equipos y eso. Sí, me acuerdo que ese corto lo hice con Isabela Ripoll, la fotógrafa, y ella, ahí junto con ella conseguimos que nos prestaran unos lentes buenos, aplicamos a un concurso de una casa de renta que se llama R7D. Ah, sí, yo lo conozco. Un Sí, amigo aplicó a ese concurso. se llama Asma Cine y ganamos una mención que nos patrocinaba la cámara y nos daba un descuento como en el equipo. Entonces, como que así lo fui levantando, pero digo, respondiendo a tu pregunta, el asunto es que siento que cada proyecto te va diciendo qué onda, para dónde lo vas a mandar o cómo lo vas a tratar de levantar y creo que, no sé si te pasa, pero o sea, yo he tratado como de estar escribiendo siempre varias cosas o ir avanzando un poquito de cada cosa y no sé, a veces hay un proyecto que, por ejemplo, postulé a un fondo público, ¿no? Hace un par de años y no me lo dieron. Entonces, ese año recuerdo que me pesó muchísimo no filmar ese proyecto y los otros proyectos que tenía como en trabajo no estaban como todavía tan listos como para filmarlos. Entonces, sí, de pronto creo que es un proceso de ir aprendiendo qué te demanda cada proyecto. Porque... Claro, pero entonces tienes este fue tu primer corto, digamos, con más profesional, si lo Pues puedes sí, llamar así. sí, o sea, ese corto, digamos, 3 cortos cuando estaba estudiando cine en mi ciudad y eran cortos con el crew de 7 personas. Claro, 5 bueno, que personas. eso ya es un lujo, yo creo que ya es un lujo. Pero espérate, entonces con este corto lo hiciste con 50,000 pesos, Ajá. te prestaron los lentes y te ganaste el concurso de R7D. Sí, Y ese concurso te dio descuento en equipos y adicional te dio la cámara gratis. sí, me dio el cuerpo de cámara gratis y hay descuento en el tripié y un Ok, show. entonces vamos a decir solo por ¿cuántos días de grabación fueron? Fueron 2 días. Claro, vamos a decir que solo por practicidad ese corto costó 90,000 pesos, 80,000 pesos. Por ahí. Ese fue ese corto. Y después con ese corto yo vi que lo tuviste en festivales y vi en tu Instagram que tienes menciones. Que ese corto, ¿qué te dejó en tu carrera? Pues ¿Hubo alguna recuperación monetaria de algún tipo? Pues no, más bien siento que la recuperación fue personal, ¿no? Como que Es que ese es el tema. Que mi justo- autoestima tal vez, un poco. Sí. Es que Sí, ese es el tema yo siento con siendo un cineasta, un director que estás haciendo proyectos que incluso lo he hablado un par de veces en este podcast donde tú quieres hacer tus cosas y tú como cineasta tienes un par de maneras de hacer tus cosas. Puedes
financiarlo y tienes tu trabajo de día, que eres oficinista, godín, Claro. lo que sea. O haces con cosas de cámara, puede ser grabar bodas, comerciales, bla, 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 eres asistente de cámara, es lo que sea para hacer eso. Pero Claro. ¿tú cómo lo ves? Ahorita que hiciste el segundo, este corto, ¿es el segundo o tuviste otro en el medio? Es el segundo, sí. Entonces hiciste el Arenal, que ¿cuánto fue el presupuesto de este? Este fue ya, pues casi, digamos, casi 3 veces, un poquito más de 3 veces el otro. ¿Y cómo conseguiste esos fondos? Pues la mitad fue aportación personal y la otra mitad fue, bueno, personal y apoyo de mi familia. Sí, y así. claro, claro. Y bueno, por ejemplo, muchos apoyos en especie y la otra mitad fue una beca que gané también. Ok, de gobierno. entonces justo quiero ir a eso un poco, porque yo he pasado por ahí, todos nosotros que hemos filmado hemos pasado por ahí, o sea, y uno trata de hacer cada proyecto que avance tu carrera de cierta manera. Yo personalmente, cuando hago un proyecto, ahorita que estoy filmando tanto sketch de comedia, siempre trato de hacer algo distinto, retarme para crecer Sí, como los he visto, profesional. los he visto, Ah, sí, ¿los has sí. visto? Entonces, ahorita tenemos uno de gringos muy bueno que va a salir esta ¿Sí? semana. Me dio risa el de la frontera. Bueno, sí, que cualquier cosa burlándose de los gringos es un éxito. Sí, claro. Sí, sí. Pero claro, entonces pero por ejemplo mi estrategia ahí cambió, justamente. Yo hice un largometraje de cero. Mi primer largometraje tenía 26 años, lo terminé cuando tenía 30 y salió al cine ya cuando tenía 29, 30. Y eso me abrió muchas puertas a nivel de mi carrera, pero en Venezuela. Después me mudé a México Claro. y llegué aquí, filmé otro corto, otro largo que fue un desastre, que fue el con el que escribí un libro también del desastre que fue, hice un documental también de eso. Y entonces, claro, estamos nosotros como realizadores haciendo todo esto, esperando que tu próximo corto o tu próxima película que sea comprada o llegue un trabajo para eso. Pues sí, o sea, digamos, yo tenía pues chance un poco de trauma, no sé si trauma complejo de que en Querétaro, en mi ciudad, no hay una industria de cine como tal. Entonces la gente que hace audiovisual e intenta hacer cine está como muy ahí, como a la merced de, pues, de tener otros trabajos y ese tipo de cosas. Entonces lo que yo quería hacer con ese corto en particular era como, pues, tal vez, pues sí, ganar más experiencia y chance como entrar un poquito más A la industria. a la industria, puede ser, y sobre todo tratar de colaborar con gente que tuviera más experiencia que yo. Claro, y crecer como profesional, digamos que Sí. era la meta número 1 de tu primer corto. Exacto. Claro. Y del segundo corto, ¿qué meta crees que fuese? Pues el segundo, digamos, más allá del asunto personal, que pues ambos cortos tienen que ver con, pues, con historias, con mi vida. Creo que el segundo, el objetivo era un poquito, pues, digamos, o sea, yo gané una beca para escribir un largometraje en 2024. Ajá. Y en 2024 dije, bueno, ahora esto pues hay que filmarlo, ¿no? Esto hay que... Entonces también un objetivo que tenía con este corto era reconocerme a mí mismo capaz de hacer algo más grande, de, digamos, prepararme como para ese proyecto que pues, mi sueño, bueno, mi meta es hacer largometrajes, entonces como irme preparando para ir levantando ese proyecto y pues tener como herramientas para resolver cosas y hacer algo sobre todo filmable, ¿no? Como que es algo, o sea, un proyecto de largometraje que sea realizable, pero prepararme para eso también, yo creo. Claro, entonces digamos que tus cortos ahorita los estás viendo como una escuela de cine para hacer el largo. Pues un poquito sí, digamos, más allá de la necesidad personal de contar esas historias. Que la como hay. digamos que la meta a largo plazo, porque otro conflicto que tengo yo con todo este medio como está ahorita es el papel que juegan los festivales, ¿no? Porque siento que ha evolucionado mucho. Entonces, ¿por qué no me cuentas un poco primero, en tu primer corto de La Patineta, cómo fue con los festivales y de qué sirvió o no sirvió? Pues, digamos, yo sabía de la existencia de los festivales y todo eso, pero la verdad era bastante inexperto en mandar mis trabajos ahí. Y lo que yo había hecho en Querétaro, como que yo no lo mandé a ningún festival porque pues eran cosas muy independientes, muy DIY. Entonces, cuando terminamos ese corto,
quedó seleccionado en el Festival de Morelia. Que pues para mí sí fue una cosa más, o sea, una motivación personal. Totalmente. Grande y como que me abrió la puerta sobre todo a conocer personas futuros colaboradores o posibles colaboradores o... Sí, las relaciones públicas. Sí, la verdad es que sí, en eso sí es importante porque, por ejemplo, yo cuando estaba creciendo y era un adolescente y yo pensaba que yo era el único con estos problemas de, ay, es que quiero hacer cine. Y o sea, muchas veces creciendo como que me sentía solo en esto de, ay, soy el único que anda como que en este rollo y pues no, evidentemente... Todos. Lo que, pues sí, casi todos. Lo que me abrió ese festival en particular fue conocer a otras personas que están igual haciendo sus cortos, tratando de escribir y levantar sus largos. Sí, güey. Y como la dimensión de más o menos cómo se mueve la industria. Por ejemplo, en el Festival de Morelia ese año hubo una especie como de incubadora de largometrajes. Bueno, además hay un apoyo que se llama Impulso Morelia. Sí. Entonces, como conocer a cineastas que estaban ya o estrenando sus largos o trabajando a punto de filmar sus largos, conocerlos y preguntarles, oye, ¿cuál fue tu camino? ¿Qué puertas tocaste? Y de pronto X o Y cineasta me dice, primero intenté a tal fondo, no me lo dieron, después a este sí me lo dieron. Y, o sea, como ese tipo de cosas, como que me ayudó a aterrizar un poquito más como mis planes. Claro, es básicamente cuando conoces a cineastas en un festival, porque me acuerdo que me pasó igual. Es como cuando los perritos ven otro perrito en la calle. Es como que mierda, él es igual que yo, es tan soñador y tonto que yo. Sí, por supuesto. Pero ahora, entonces, ese festival, además del networking y de sentir que tienes algún tipo de validación de pertenecer, ¿qué otra ventaja te dieron? Bueno, ¿Cuántos festivales habrá quedado ese corto? pues sí, fueron como 10. Digamos, el más grande fue el de Morelia, pero también estuvo en el Shorts, que estuvo se proyectó en la Cineteca Nacional. Digamos, festivales sobre todo regionales en México, alguno en el extranjero también pequeño, pero digamos, la ganancia más grande creo que fue que por primera vez yo sentí que mi trabajo lo había visto la gente, ¿no? Como tener como público. Sí. Y particularmente tanto en el Shorts como en Morelia, recuerdo que hubo gente que se me acercó y me dijo, órale, qué padre. O un par de personas, algún actor, alguna actriz se me acercaron y me dijeron, oye, pues cuando hagas otra cosa, pues mira, hay que seguirnos en Instagram. O sea, sí. Eso es padre, ¿no? Y también gente como que simplemente se acerca y te dice, oye, me gustó mucho. O ¿por qué hiciste esto? Es absurdo, porque eso también lo ha hablado mucha gente con cineastas y como que dicen, no, a mí no me importa lo que la gente le guste ni si le gusta. Y al final pasa algo que te da esa validación que, o sea, somos seres sociales, así evolucionamos. Claro. Yo creo que en el proceso de hacerlo, no sé qué tan sano sea pensar en un público. Sí, para nada. ¿no? Para nada, ¿no? Así como esto le va a gustar a la gente, eso no. Pero una vez que lo terminas y lo ve la gente y todo eso, yo creo que sí es sano escuchar. Y sí es como incluso útil ver lo que la gente piensa de tu trabajo. Y pues, por ejemplo, a mí yo recuerdo que en ese corto, en un festival, me dijeron como de, oye, ¿por qué en blanco y negro? Y yo, no, pues me gusta el blanco y negro. Y de pronto una persona me dijo, es que como el mundo del skateboarding generalmente es como muy colorido y lleno de cortes y todo eso, a mí me da la impresión que tú quisiste hacer algo como diferente. Entonces como que le compré esa respuesta y le dije, claro. Y ahora se la dices a todo el mundo. Y ya se lo digo a todo el mundo. Es impresionante cuando pasa eso, cuando ves los ensayos en YouTube de escenas de películas. Y que esto, pusieron el personaje aquí por esto, porque él era triste. Y aquí en la pared, y es como que, güey, o sea, no sé, no estuve en ese set de la película, pero siempre la gente le da la vuelta y le encuentra una explicación. Pero, ¿sí funciona? Y por ejemplo, es otra cosa como útil, o sea, muy útil de mi corto, de las elecciones que tuvo ese corto, fue que para los siguientes proyectos, tanto al que quise meter un fondo público como este que acabo de filmar,
pues ya de pronto como que la gente sí decía, ok, o sea, este güey ya hizo un corto que le fue bien, o sea, como que siento Claro, que te ayudaba a pedir más fondos. Pues más bien pues acercarme a la gente que yo quería como traer al proyecto, ¿no? Claro, para futura gente con tener algo que mostrar, ¿te refieres? Sí, por ejemplo, los actores de mi corto más reciente, el que filmé hace un mes, son niños, bueno, adolescentes, tienen 12, 14 años. Entonces, o sea, yo estuve yendo a varias escuelas de actuación de niños para buscar a los actores. Y una carta de presentación era, bueno, soy director, he tenido este corto en tal festival, etcétera, si me pueden permitir ir a ver una clase o mandarle el casting a sus alumnos, Sí, ¿sabes? totalmente. O sea, entonces, la verdad es que eso sí me dio una utilidad buena. Y también, por ejemplo, en este corto, pues más allá del dinero en efectivo, pues también hubo ciertos apoyos en especie que creo que esas elecciones, esos como laureles que tuvo ese corto, pues ayudan como a que la gente entienda la naturaleza del siguiente proyecto, ¿no? Sí, y te da esa parte de que la gente confía más porque ya tienes un corto que estuvo en Morelia, ¿no? Pues sí, o que tienes un corto que la gente vio sobre todo, o Sí. que tienes pues sí, que estás como tratando, creo que es una evidencia de que estás tratando de hacer cosas. Ahí es un poco lo que voy, porque yo me he dado cuenta, yo he evolucionado un poco mi estrategia. Yo comencé como un niño malcriado haciendo un largo de una sin haber hecho un corto. Ok. Saqué ese largo, le fue bien, llegó al cine, estuvo en festivales. Después me mudé a México y hice otro largo que fue un desastre. Pero me di cuenta, o me estoy dando cuenta, cómo la industria ha evolucionado mucho en el sentido de que lo que era una película antes y ganar un festival antes no es lo mismo que ahora, siento yo. Entonces, como acomodé mi estrategia, porque al final es lo que tú dices de que ese corto, has mostrado el corto, te ha dado validación, la gente ha confiado en ti, es medio la estrategia que yo tengo aplicando ya como 2 años, que es hacer contenido que monto en redes, en este caso son cortos de comedia, y eso sigo dando y sigo haciendo. Tratamos de hacer 2 mensuales, a veces es menos, a veces es más. Pero eso me ha dado una validación en el medio de cine de México muy valiosa porque me llegan mensajes diarios, quiero trabajar contigo, no sé qué. Y desde gente del crew hasta actores y todo eso. Entonces, es público además. Claro, Eso entonces sí, sí. a lo que voy con esto es de cómo lo ves tú, porque yo al final todos como realizadores queremos hacer cine y queremos que nos financien nuestras ideas. Sí, Ese claro. es como el sueño, sí, ¿no? por supuesto, y vivir de esto, ¿no? Y vivir de esto, que no tengamos que ser ni godín, ni hacer bodas, ni hacer comerciales culeros de atún. Entonces, yo no sé, esta estrategia la comencé a aplicar el año pasado, comencé en enero, hoy ya cumplimos casi un año y 2 meses, 3 meses, y en verdad el resultado ha sido mucho más beneficioso que haber hecho, bueno, es distinto, pero que haber hecho las películas o formatos más largos, es lo que me refiero. Porque el otro día también hablando con una persona aquí de distribución, dice que el año pasado hicieron 200 películas en México y salieron al cine la mitad nada más. Sí. Entonces, un poco. claro, tú te pones a pensar como realizador y dices, buenísimo, hice mi película, quizás llegó al cine, porque también hay películas que llegaron al cine y tuvieron 200 espectadores, 300 espectadores. También. Entonces, ¿cuál carajo es la meta que nosotros queremos si ese sueño que yo lo veo, claro, por supuesto son películas que quizás no están tan buenas, puede ser, pero vamos a suponer que tu película es normal, como es una mexicana el año pasado de un romance, una pareja, que le fue mal. Déjame estar contigo. Ajá, esa. A esa le fue mal. Bueno, le fue mal en el sentido de que no cubrió los espectadores necesarios para tener algo rentable. Entonces, claro, seguro el director hizo una carrera y mejoró y sí lo impulsó, estoy seguro, pero igual no se convirtió en algo rentable como puede ser de otras maneras. Entonces, ¿tú crees que tú tienes alguna estrategia para llegar al sueño de hacer tus proyectos financiados? Pues, ¿O qué tienes en mente? no sé, siento que cada quien como que vive su propio camino. Hace poquito vi una entrevista con este chavo gringo, el de Backrooms, ¿cómo se llama? El que hizo los videos de YouTube de los cuartos. Sí, que tuvieron millones de vistas y consiguió como un trato con un estudio para hacer el largometraje. O sea, no sé, como que qué tanto él necesitaría
por ejemplo, un festival o algo así, si ya tiene como tanta industria, o si más bien, si ya tiene tanto público, perdón, o si más bien va a estar haciendo sus cosas para YouTube. O sea, yo no lo sé, o sea... Yo no sé. ¿Tú crees que después de esta película de A24, creo que es de $7 millones que le dieron para la película, No sé. va a volver a YouTube? Por ejemplo, otro ejemplo de YouTubers son los que hicieron la película esta de terror de YouTube, los australianos. Hicieron su película, ellos hacían YouTube, les financiaron su película y después hicieron otra película y ahorita están haciendo otra película. Pues no sé, o sea, también creo que parte del proceso de conocer a otros cineastas y de... sobre todo los que tienen como más trayectoria que yo y que ya tienen como largometrajes y todo eso, Sí. ha sido ver que como la variedad de formas de llegar, o sea... Claro, infinita. Es infinita y por ejemplo, sí, o sea, sí conozco un par de cineastas aquí que han hecho su comunidad un poquito como en YouTube, como youtubers, Sí. entonces ya tienen como un público, entonces cuando tienen como un público natural para sus proyectos personales, entonces creo que yo, o sea, digo, yo en lo particular siento que como que esta idea de tener millones de views como que se me hace un poquito muy ajena a lo que yo he hecho. También siento que uno como cineasta debe tener como muy claro qué es lo que uno está haciendo, ¿no? Y ser sincero y honesto consigo mismo al ver su trabajo. Entonces yo de pronto no sé si, en una de esas sí, pero de pronto no sé si mi trabajo es el tipo de obra que se viraliza o que sirve como para crear audiencias en Instagram. Sí, es otro camino, un camino distinto. Entonces, ¿cuál crees tú que es ese camino? ¿El mío, dices? Pues, o sea, creo que mucho de lo que he intentado hacer estos años es como aplicar a los fondos públicos, a postular a becas, que he tenido la fortuna de ganar un par, e ir trabajando en ese sentido, sobre todo porque creo que, o sea, como que a mí lo que me interesa es poder trabajar con gente que le aporte a mi trabajo. Sí. Y entonces la gente que le puede aportar a mi trabajo, pues muchos cobran y muchos ya son amigos y lo que tú quieras, pero muchos ya se dedican al cine 100% o a la televisión, a series 100% y pues uno aspira a, primero yo en lo personal, a ver una mejor factura en mi trabajo, técnica y artística y o sea, que mis proyectos cada vez tengan como más, bueno, no cada vez, pero que mis proyectos sean sólidos en ese sentido. Y pues la gente que hace eso pues son profesionales. Entonces, o sea, yo no sé hasta qué punto uno puede estirar la liga de pedirle puros favores a sus amigos Claro, ese es otro buen punto. para hacer tus proyectos, ¿no? Ahorita en el Arenal, en el proyecto que acabo de filmar, tuve como varios favores de ese estilo, ¿no? Entonces, ya para el siguiente, yo creo que hay un acuerdo tácito entre varias personas y que te van haciendo favores, hay un acuerdo tácito de oye, cuando sea el proyecto bueno, cuando ganes tal fondo, todo eso, pues me vas a volver a llamar a mí Pues y claro, todo eso. sí. Y yo también, o sea, otra utilidad que han tenido los cortos que he hecho ha sido como ir justo juntando esa familia que quiero llevarme como a mi primer largo, Sí. ¿no? Entonces, y que cobren todos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, creo que sí es muy, muy necesario por ahora saber que la industria, el cine mexicano en general funciona así, ¿no? Sí. Pero pues hay otros caminos, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que estar esperando tu oficina, tu oficina. También hay proyectos que creo que te demandan o son más laxos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que puedes enumerar las maneras que una persona puede conseguir apoyos para un corto como tú has hecho? ¿En México? Sí. O sea, yo creo que está el dinero de uno mismo. Obvio. Que eso es importante, eso siempre está así, claro. Yo creo que, o sea, a muchos cineastas, yo incluido, hemos hecho crowdfunding
desde para tus cortometrajes de la escuela o si no estudiaste cine para algún corto que quieras hacer. Entonces el crowdfunding. En México está el sistema de becas del FONCA. Bueno, ya no se llama FONCA, pero la gente lo conoce como FONCA, que es el sistema de creación, que da apoyos para creadores en medios audiovisuales en los estados. Y está el FOCINE, digamos, esas son a grandes rasgos las tres. Hay un par de festivales por ahí que tienen algún premio de apoyo para cortos como regionales, pero básicamente creo que eso es lo... Y de los apoyos como el de la casa de renta, ¿cuál otro? Bueno, muchas veces, o sea, yo creo que lo que tienen en común las tres, bueno, todos los caminos que llevas es que siempre de alguna forma tratas de buscar algún como apoyo en especie, algún favor, algún descuento, algún patrocinio. Yo tuve la fortuna de que en los dos cortos grandes que he hecho he tenido apoyos de casas de renta importantes. O sea, el apoyo importante de R7D en mi primer corto, bueno, mi corto anterior, pues me hizo pues correr el set, ¿sabes? O sea, porque yo no tenía dinero para pagar una cámara o que me patrocinaran. Por ejemplo, Zeiss me patrocinó unos lentes para ese corto, unos lentes que yo de ninguna forma puedo pagar ahorita, ¿sabes? Mucho menos hace 2 años que hice ese corto, 3. Entonces, y en el corto anterior, bueno, en el corto más reciente, también tuve un apoyo de una casa de renta que se llama Custom Cinema, que pues me dieron un descuento bastante bueno, muy considerable para todo, ¿no? Entonces... El asunto es que pues esas cosas pues hay que buscarlas, hay que gestionarlas, hay que tocar puertas. Obviamente no pegó a la primera, no... ¿Y tú lo buscaste todo personalmente o tienes un productor? Yo creo que... O sea, tuve dos productoras, Paloma Castro y Belén Olalde, en el corto que filmé recientemente. Pero creo que en todos los proyectos de un director, de alguna forma uno tiene... o por lo menos ha sido en mi caso, uno tiene que conseguir como que buscarle, ¿no? Sí. Ir tocando puertas. Entonces yo como que siempre estoy como muy ahí al pendiente y mi relación con los productores o las productoras con las que he trabajado no es como, ay, güey, resuelve o ve y consigue, sino más bien como que estoy ahí como presionando sí, chingando y dale. Pues dale. Sí, un poquito y viendo como... Oye, pues esta casa de renta no nos contestó, nos dice que no nos puede dar ningún descuento, pues vamos a buscar otra. Sí. Entonces, así. ¿Y con este último corto, ¿cuándo lo terminas? Pues, o sea, no falta mucho, o sea, fue un rodaje sencillo, bueno, fue un rodaje de 3 días y, bueno, yo tengo la costumbre de ir montando a partir de los dailies. Sí, yo hago lo mismo. Sí. Ajá, entonces... tuve como el primer armado ahí muy sencillo días después de que terminamos de rodar. Entonces ahorita le di otra pasada y yo espero que en 1 o 2 meses... ¿Pero que lo estás descansando o estás esperando por el audio ahora o qué? Pues sí, o sea, a las 2. O sea, digamos, terminamos de filmar hace un mes. Tuve ahí un corte muy rápido, entonces lo dejé descansar unos días, chance como olvidarme un poquito como todo eso. Después retomarlo y también hay un par de cositas ahí que se puso de color, de sonido normal. ¿Cuánto dura este? Este yo creo que va a durar como 15 minutos. ¿Y cuando tú haces con este corto puntualmente, cuál es tu aspiración a nivel de lo que vas a hacer con eso? O sea, la primera idea es, bueno, festivales, y eso va a hacer que se mueva solo, ¿o cómo lo ves tú? Pues es una de las grandes disyuntivas, dudas que tengo. Porque, bueno, uno también, te digo, tiene que saber qué tipo de corto tiene entre manos, ¿no? Entonces es un corto para niños, es un corto, pues sí, con una factura, pues no quisiera decir como algo muy mamón, pero podría ser como cine, pues sí, cine de autor o lo que tú quieras, ¿no? O sea, no es un... Claro, no es algo pop, es sí, lo que exacto, sí. Entonces... pues sí, la idea es un poquito buscar esos espacios y ver en cuál se queda, ¿no? Y ¿Cuál sería el mejor de los casos para un cortometraje tuyo? Pues hay varios.
digo, yo tengo una superstición ahí respecto a hablar de festivales y eso, pero yo creo que de pronto, si es un corto para niños, pues hay varios festivales grandes que tienen como una sección para niños. Hay digamos, sí, ciertos festivales que ese tipo de narrativas, porque es un corto coming of age, que ese tipo de narrativas son como bien recibidas. Entonces yo creo que puede ir por ahí, pero es que igual a nivel un cortometraje, lo mejor en el caso de un cortometraje es que quede en un festival clase A que estás apuntando, ¿no? pues sí, ¿no? Yo creo que, digamos, los que todo el mundo quiere ir. Rotterdam, Cannes, Sí, todos Locarno. Pero yo creo que hay que saber muy bien qué tipo de cortos, o sea, creo que es muy útil ver qué tipo de cortos han ido al festival al que quieres ir. Sí, claro. No, o sea, porque, por decir algo, si algún director o directora tiene un corto de terror y lo quiere mandar a Cannes, por ejemplo, pues yo no sé cuántos cortos de terror hayan quedado en Cannes, pero me daría la impresión de que, pues, chance alguno, ¿no? Sí. Pero si lo quiere mandar a Sitges, probablemente en Sitges va a tener un público más natural, porque justo es el rollo de ese festival, es el terror. Bueno, el terror del género. Entonces, yo creo que va más por ahí, va más por saber. Y con estos, o sea, yo la última vez que estuve en eso metido, no estaba al tanto, pero habían plataformas que compraban cortos. Incluso me acuerdo que fui también a un festival que se llama Bogo Shorts en Bogotá, que fueron personas como de plataformas que tienen cortos y habían plataformas que te compraban el corto por X cantidad, que era muy poco, y te lo compraban por un año por tal territorio. ¿Existe algo así que hayas investigado que funciona? Pues las plataformas pequeñas que me han ofrecido cosas así, no, digamos, me lo ofrecen más bien cuando yo he pasado mi corto más bien en una plataforma, ha sido a partir como de un festival, ¿no? Claro. Entonces, mientras dura el festival, tu corto va a estar en tal plataforma. Filmin Latino, esas cosas. Filmin Latino, bueno, ahorita nuestro Cine MX, otra que se llama Wahoo, no me acuerdo cómo se llama, que también proyecta puros cortos. Entonces, sí, ha sido más así. O sea, yo no he conocido a ningún cineasta por ahora que haya vendido un corto así como a una plataforma. Sí, también en plataformas cuando ves cortos son porque vienen paqueteados con otros productos. Vienen paqueteados, sí. o por ejemplo, digo, Paul Thomas Anderson tiene un corto que está en Netflix, pero pues es Paul Thomas Anderson, ¿no? O Luca Guadagnino tiene un One Movie, pero pues es el... Bueno, en Movie hay varios, pero claro, o sea, yo no creo que sea imposible, simplemente es como todo, hay que conocer a la gente adecuada. Pero, por ejemplo, alguna vez un productor acá pesadón, de esos importantes, me dijo que ese tipo de trabajos son un activo para el futuro, ¿no? Sí, entonces, total. Chance ahorita o sea, si un director no le llega ninguna oferta para comprar sus cortos o su trabajo, pero chance después, cuando tenga más trayectoria, tenga un largo, tal vez dos, se acerca alguno para ver, para algún servicio de streaming, alguna distribuidora, para ver qué puede hacer con su trabajo anterior, ¿no? Y ahí pueden estar sus cortos, ¿no? O sea, yo creo que es más por ahí. Sí, porque al final estos 150,000 pesos, más o menos, no es algo que tienes en mente recuperar. No. Lo ves como una inversión que compraste un auto, solo que el auto... Bueno, o sea, fueron 150,000 pesos, de los cuales la mitad fue de una beca. Una beca, te digo, de estas becas del sistema de creación del gobierno mexicano. Entonces, no, o sea, yo creo que uno lo recupera de otras formas, ¿no? Sí, es una ganancia más indirecta, ¿no? Sí, o sea, más bien uno, más que recuperarlo, uno lo va juntando de otros trabajos, de otros apoyos. Incluso yo hice una serie de terror en la pandemia y me acuerdo que fui a Bogo Shorts y me ofrecieron una cosa como que $500 el año por hora de contenido. Entonces yo tenía 6 episodios, era como una hora, pero dije $500, o sea, eso está bien, pero al final no sé qué pasó, que no lo hicimos, pero es el único momento en mi vida entera con X cantidad de proyectos que he visto he estado en la negociación de posiblemente ganar algo, pero no lo gané igual, pero por lo menos se puso en la mesa eso. O bueno, también
ahora que lo recuerdo, sí conozco a un director que recuperó un poquito de su inversión en su corto, pero porque ganó un festival. Ah, claro, en 5.000 de euros, que se llama. Porque ganó un premio en un festival. Claro. Ajá. Y Sí. digo, sí conozco un par de casos así. Entonces, digamos, uno no mete sus cortos a un festival para ganarlos y recuperar el dinero, que, pues, sino más bien creo que es una consecuencia más o menos posible o no. Igual lo que estaba también hablando el otro día es un güey que decía que si los cineastas invirtiéramos el tiempo que invertimos inscribiendo y buscando y viendo el research del festival en todo, filmando o escribiendo, fuese muy distinto. Pero claro, necesitamos que el proyecto se vea porque si no, no sirve de nada. Sí, o sea, pero por ejemplo, en ese sentido yo siempre, digo, yo he procurado pensar en eso, en la distribución de mi trabajo hasta que tengo el trabajo ya terminado, ¿no? Porque sí, o sea, no creo que sea bueno como viciarte de que esto a huevo va a ir a tal, o sea, no, Sí. creo que lo principal es primero saber tener bien claro qué quieres contar, cómo lo vas a contar. Yo en este corto en particular, en el que filmé hace poco, digamos como que tuve la fortuna de que la gran mayoría del crew, casi todo el crew tenía más experiencia que yo. Entonces, pues sí, estuvo padre. Sí, mucho. Es que al final se trata de aprender y todo eso, solo que es un poco triste vivir de los préstamos del Estado. Bueno, no es triste, pero es complicado porque es un chingo de trabajo y un chingo de papeleo que hay que hacer. Es mucho y es muy desgastante muy porque digo, a mí lo que me pasó es que yo invertí muchísimo tiempo y es el cortometraje, el proyecto era un cortometraje que metía a un fondo de aquí en México, Alfocine, y fue un proyecto al que le dediqué muchísimo tiempo, esfuerzo, repasar el guión, conseguir como... Porque lo que tienen esos apoyos es que también tienes que poner una parte tú como de aportaciones en especie, en efectivo. Como que conseguir todo eso fue un trabajo de meses para al final no ganar ese apoyo sí es pesado. Entonces imagínate también, deja tú el Focine, el Eficine o los fondos internacionales, pues sí es... Güey, dígame que si los de Ibermedia y todo eso Sí, todo eso, un papeleo, güey. Ahorita tengo una amiga que está aplicando esos, entonces pues ya anda ahí trae síndrome de estrés postraumático. Horrible, eso es horrible. Pero bueno, vamos a dejar hablar de cosas deprimentes y recomienden una película que hayas visto últimamente que te gustó. Que haya salido reciente o de la historia del cine. La que tú quieras. Bueno, tuve la fortuna, aquí en México tenemos la fortuna en la ciudad, de tener una cineteca con una programación muy padre. Y bueno, yo voy muy seguido. Y vi una película que yo ya había visto que se llama Underground, de Emir Kusturica. Que yo ya la había visto en DVD y no me había gustado. La había visto a los 15, 16. Y pues no entendí un carajo y bueno, y no había sido o sea, como que la aborrecí. Y ahorita la vi como con otros ojos y... O sea, yo de pronto, este tipo de cineastas que usan mucha música, mucho color, muchos cortes, muchísimos emplazamientos, todo eso, a veces digamos, como que no son los cineastas que a mí me encantan, pero esta película en particular tiene todo eso y me conmovió muchísimo. Underground. Sí, la he escuchado, pero no sé si la he visto. Underground es una película que se filmó en Yugoslavia, que ganó la Palma de Oro y fue muy polémica, pero habla como de... ¿En qué año? En el 95, por ahí, no me acuerdo. Pero es como muy felinesca en el sentido de que es una farsa, una comedia over the top, muy, muy, muy exagerada, pero que habla de temas muy serios, ¿no? De la guerra en Yugoslavia, de la guerra, de los traumas de esa nación, del trauma de que esa nación se disolvió y me sorprendió bastante. ¿Y cómo has visto toda la evolución del cine, hablando un poco de eso, o sea, cómo se ha creado la franquicia, cómo como es muy llevado por franquicia, ahora todo es sobre el dinero, de cuánto hizo en taquilla, si hizo bien en taquilla, tal cual como tú dices, cortes rápidos, colores, estrellas, gente guapa. ¿Cómo ves tú eso comparando con el cine de los 70, algo así que
que era otra cosa completamente. Pues, digamos, esas pueden ser demandas son como demandas de la industria, ¿no? Creo. O tendencias que hay en la industria. Y no sé si en todas partes, o sea, yo creo que eso tiene que ver mucho con el cine estadounidense y con como el emular ese modelo. Pero creo que hay mucho cine alrededor del mundo que escapa de eso y lo hace bien. Entonces, yo creo que más que atacar un tipo de cine o no, yo creo que el problema ahorita es como la distribución, la exhibición. Porque, digamos, hay películas interesantísimas también en Estados Unidos o en cualquier país, pero lo que llega es Capitán América 17, ¿no? Entonces yo creo que todos los países, todas las industrias sienten la presión del cine gringo sobre su propia industria, ¿no? Creo que tiene que ver con eso y que de alguna forma no sé si solución, pero algo que la gente está tratando de hacer es como exigir más espacios de exhibición en sus países. Aquí en México ciertamente, ¿no? Entonces, más allá de decir si está bien o no Spider-Man o lo que sea, yo creo que pues está bien que existe Spider-Man, pero que se puedan ver más cosas, ¿no? Es que justo eso también es un tema, porque también hablando con la chica de Pimienta Films, me cuenta que cuando tiene tal película mexicana, le dan que si una sala en Casa de Arte a las 4 de la tarde, claro, un miércoles. Por supuesto. Y eso es lo que se tiene que acomodar, y la gente que lo tiene que ver, como yo voy mucho para allá a esos horarios, solo lo puedes ver en esos momentos. Si no, y claro, ellos dicen, eso es lo que hay, lo que le dice el exhibidor, eso es lo que hay, o si no, no tienes que esperar hasta el año que viene. Entonces, obvio, no lo agarra y ya está. Pero entonces, porque todo eso es llevado por dinero, todo es cuántas personas vas a meter en la sala y se ha convertido en un mercado. Entonces, ¿qué carajo hacemos con eso? Total, y bueno, incluso en México me atrevería a decir que hay películas que podrían haber tenido mucho público y que podrían haber recuperado, ahora que lo dices, recuperado muy bien su inversión, pero como las condiciones ahorita no están para eso, o sea, pienso en tal vez, no sé, Autos, Motor, Rock and Roll, no sé si es una película que viste, pero o sea, las películas de ese director creo que se llama José Manuel Cravioto. Creo que es un cine muy amable con el espectador, es un cine bien hecho. Y pues no tuvo la fortuna de tener público porque la distribución no fue la correcta. Sí, la correcta. Entonces, pasa por ahí. Te digo, o sea, en general yo todavía me siento como muy ajeno a muchas cosas de la industria porque, bueno, digamos, yo llevo 5 años viviendo en la ciudad, apenas son cosas que son cosas que he ido aprendiendo, pero sobre todo por la experiencia de otras personas o lo que he visto. Entonces, hay todavía varias de esas como problemáticas, bueno, no problemáticas, como de esos fenómenos que los veo desde afuera, creo. Tengo amigos y he podido trabajar con gente que sí está en la industria y como que también tiene sus opiniones al respecto. Y gracias a ellos creo que puedo yo de alguna forma opinar al respecto. Sí. En conclusión, hay que ser tiktokero, ¿no? Pues no, o sea, creo que también creo que tu carrera como haciendo cortos y tu carrera como haciendo largos sí creo que al final son cosas distintas. No porque los cortos hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de aprender a dirigir, de aprender a colaborar con la gente, de aprender a contar historias, de aprender a levantar tu proyecto, de aprender a sobre todo manejar tu umbral de frustración, ¿no? Esas cosas, ¿no? O sea, hay un proceso ahí importante y ya digamos cuando vas a las grandes ligas, el mundo del largo, creo que ahí entran otros temas, ¿no? Entonces ya tal vez el proceso de aprendizaje en un largometraje ya lo tienes que ver. Bueno, al final Wes Anderson se ganó su Oscar, fue con un corto, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero pues Wes Anderson, ¿no? Pues sí, pero no, yo creo que sí es muy notorio cuando
conoces a alguien, trabajas con alguien que ha llevado calle, lo que significa ha llevado cortos y ha tenido que sacárselos y buscar cómo hacerlo, es muy notorio versus alguien que nunca ha llevado calle y ha tenido todo, o lo ha tenido fácil, o lo ha tenido de otra manera. Tú sí tienes, o sea, tiendes a criticar más algún trabajo o algún producto, alguna película, si sabes que el director o directora es privilegiado. Bueno, es muy difícil, a menos que sea un director muy famoso, igual que consideramos un director privilegiado, por ejemplo, en Hollywood, que tuvo todo... Sí, claro. Con actores es más fácil porque son hijos de gente famosa, pero con director no se me viene ninguno a la cabeza que es privilegiado, pero yo creo que todos los directores que están donde están es porque le echaron un camión de esfuerzo, ¿no? De sí, gana. Y sí. Seguro hay excepciones, pero ahorita no me viene a la cabeza, pero yo creo que ese es el tema con el arte, porque si tú ves una pintura pintada por un hombre que no tiene brazos y lo pinta con la boca y la pintura es hermosa, por supuesto tiene mucho más valor que una pintura impresa en una impresora. Claro. Entonces, algo que le da mucho valor al arte es el origen de dónde viene sí, O sea, porque una réplica de una pintura que es exactamente igual, algunos expertos ni le pueden identificar, no vale lo mismo que la de Van Gogh. Yo, o sea, estoy de acuerdo que, o sea, la gente que los cineastas que todos admiramos, digamos, de la historia del cine, han sido gente que ha tenido que trabajar, porque, digamos, el cine como que no tienes de otra más que hacerlo. Darle, sí. No es un mundo de ideas, sino más bien como de ejecución. Pero también pienso que dedicarse al arte y al cine, sobre todo, en muchos casos implica cierto privilegio. Sin duda, sí. Sí. Entonces, privilegio digamos, no tienes que ser millonario ni rico, pero desde tener el apoyo de tu familia, desde poder estudiar en una escuela de cine. Igual estás en una ciudad donde no hay escuela de cine, o no hay industria, o no hay una comunidad cultural ahí muy organizada. Entonces, la gente que sí tiene esos elementos, sí creo que empieza un poquito antes esto, la carrera. Sí, es como me acuerdo que un comercial que vi hace 1000 años, que un profesor, un adulto, pone adolescentes a correr y le dice a los niños blancos como que dale, y los niños arrancan. Después le dice a las mujeres blancas, dale, y arrancan. Después le dice a los negros, dale, sí. Y al final dice, ¿quién ganó? Bueno, así medio es la vida cuando en las condiciones que creces y lo que sea. Sí, claro. Y tiene un punto, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras, sin duda, yo tuve una crianza privilegiada, pero también de la otra parte quizás fue contraproducente porque no tenía nadie en el arte, nadie en mi familia quería que estuviese ahí. Ese fue un gran problema que fue yo con un machete cortando la cosa y abriendo mi camino, que después me mudé, soy migrante, fui migrante de nuevo, entonces, pues sí, es como... Sí, o sea, influyen muchos factores, ¿no? O sea, tu capital social, bueno, digamos, tu capital social, tu capital cultural. Por ejemplo, creo que en México, en Latinoamérica, se da mucho de que igual y tú no eres alguien millonario, que tu familia tenga empresas, pero tal vez tus papás son académicos, o gente del mundo cultural, o gente de alguna forma involucrada o igual y con el simple hecho de que te digan, sí, estudia cine, no pasa nada. Ya, es un privilegio, sí. Yo creo que sí, o sea, sí creo que no conozco, digamos, de los cineastas que son como contemporáneos a mí, de los que conozco, no conozco a ninguno que no tenga de alguna forma el apoyo de su familia. Sí. ¿Sabes? O sea, y no tienen que ser millonarios ni nada, pero simplemente que te... Sí, te den 20,000 pesos para hacer cualquier cosa. O, por ejemplo, si eres foráneo y vienes a estudiar cine a la Ciudad de México, que te ayuden a pagar tu renta, ¿no? Sí. Que te ayuden a vivir, y desde ese tipo de gastos a que literal, a que te den... te apoyan económicamente para tus proyectos. Yo creo que sí, el cine, al ser un medio, al ser un arte que depende tanto de tus recursos técnicos, de tus recursos, de tus medios, creo que es inseparable de la condición de privilegio que tengas. Sin duda, sí. Pero bueno. Pero dijimos que no íbamos a hablar de cosas deprimentes. Ya tenemos que despedirnos de una manera deprimente. El ritual para cerrarlo es chocarla. Chacarla, perfecto.